Sean bienvenidos a esta mesa itinerante de Texcoco, a la mesa 2. En esta ocasión tendremos 4 ponencias sobre distintos aspectos de Texcoco. La primera de ellas se titula Diagnóstico de Bibliotecas Públicas de Texcoco, presentada por Danais Castelo. Danais es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Manejo Integrado del Paisaje, también por la UNAM, y licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente realiza una estancia postdoctoral de incidencia con la ahora Secretaría de Ciencia en el Colegio Mexiquense. Les recordamos la dinámica de que cada ponente cuenta con 12 minutos para presentar su texto. Enseguida las dejo con Danais. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Walter, por la presentación y por la palabra. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Es un gusto estar aquí en Texcoco el día de hoy en esta mesa itinerante y hablarles un poco de las bibliotecas municipales, no solo de Texcoco, sino en todo el Estado de México. Esta ponencia forma parte de un trabajo que he llevado a cabo con un colega, Roberto Urra Sandoval, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero ambos formamos parte del equipo de trabajo del proyecto El ecosistema del libro en el Estado de México hacia un observatorio de la lectura. Este proyecto es un proyecto que fue financiado por el CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, y que tuvo como objetivo estudiar el fenómeno del libro y la lectura, entendiéndolo como un ecosistema donde diferentes actores, es decir, escritores, editores, libreros, bibliotecarios, maestros, mediadores de lectura y finalmente los lectores, se relacionan entre sí dándole vida a este fenómeno social. La primera etapa del proyecto fue una etapa de diagnóstico, fundamentalmente por la falta de acceso a información pública sobre este ecosistema y sus actores. Y la siguiente, por favor. Y bueno, como parte fundamental de esta etapa de diagnóstico se realizaron 2 foros de bibliotecarios, uno de ellos aquí en Texcoco, y de este foro es al que nos vamos a referir en esta presentación. Fue un foro convocado por el proyecto en mayo de 2022 y a partir del cual se realizó un diagnóstico del contexto bibliotecario local, no solo de Texcoco, sino de otros municipios que participaron en el foro. Este diagnóstico fue construido a partir de las voces de los bibliotecarios municipales que participaron aquí. Y, siguiente por favor, que participaron alrededor de 49 bibliotecarios, participaron más personas, pero los otros actores eran mediadores o personas ligadas a la promoción de la lectura de alguna otra manera. Como nos muestra la gráfica, los municipios que participaron en ese foro fueron Ecatepec, Atlacomulco, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco, Tezoyuca, Valle de Chalco, Toluca, Chimalhuacán, Atenco, Axapusco, Metepec, Chahuila y Chapultepec. Y el municipio que más bibliotecarios, de donde más bibliotecarios participaron fue el municipio de Neza. Siguiente, por favor. La metodología que se utilizaron en este foro fue una metodología que se construyó por parte del proyecto y se implementó en etapas. La primera etapa fue una etapa de creación de vínculo comunicativo con los bibliotecarios. El objetivo era contactar con ellos, buscamos identificarlos, conocerlos y caracterizarlos e hicimos una base de datos para tener toda la información de contacto. La segunda etapa justo fue la organización de estos foros que se convocaron, donde se convocaron a bibliotecarios de la red pública, mediadores de lectura y personas dedicadas al fomento del lector en general.
Fueron espacios de encuentro en los cuales se favoreció la libre expresión de las personas participantes y se plantearon como un espacio donde en primer lugar se expuso un tema, una persona experta en bibliotecología expuso un tema de interés para crear un ambiente un ambiente de familiaridad y de reflexión, y luego se pasaron directamente a la organización de grupos. Siguiente diapositiva, por favor. Se invitó a los participantes a dividirse en grupos aproximadamente entre 10 y 12 personas y se trabajó en cada grupo con la estrategia de preguntas generadoras. Las preguntas que se plantearon fueron qué trabajo realiza y qué problemas identifican en su labor. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva les hablo un poco del contexto bibliotecario local del Estado de México, donde actualmente operan 674 bibliotecas públicas distribuidas en los 125 municipios que conforman la entidad federativa. Estas bibliotecas se encuentran bajo la supervisión de 7 coordinadores regionales, quienes dependen jerárquicamente de la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, adscrita a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Del total de unidades bibliotecarias, una tiene carácter estatal, 6 son regionales, 26 corresponden a instituciones específicas y 641 son de administración municipal. Este último grupo de bibliotecas es al que nos vamos a referir en esta breve caracterización que surgió de este foro. Siguiente, por favor. Y bueno, al registrar todas las opiniones de los bibliotecarios que participaron en estos foros, hicimos una caracterización de bibliotecas públicas municipales con datos cualitativos, y nos percatamos que generalmente los edificios donde están instaladas las bibliotecas públicas son edificios que son adaptados, no son edificios construidos específicamente con este fin, sino que son otras edificaciones adaptadas y generalmente presentan problemas, y entre los más mencionados en el foro fueron deterioro, falta de mantenimiento, humedad por goteras o que el acervo ha sido afectado por las condiciones de almacenamiento. Algunos inmuebles no cuentan con el servicio de agua o se dejó de pagar por el municipio. Los bibliotecarios ponen el dinero de su salario para comprar los utensilios de limpieza y es muy frecuente que la seguridad sea muy improvisada, las puertas y ventanas no estén en condiciones óptimas, y en cuanto a la ubicación se encuentran alejadas de las escuelas con muy mala conectividad a vías de comunicación. Lo más importante de esta información es que se puede contrastar con 2 textos. El primer texto es un documento anual generado por la Dirección General de Bibliotecas que reporta las condiciones de funcionamiento de las bibliotecas públicas del Estado, y también con una tesis doctoral del año 2018 que habla de esta situación de las bibliotecas públicas. Y bueno, siguiente, por favor. Lo que nos queda es continuar monitoreando este tipo de información y hacer estudios un poco más cuantitativos para poder llegar a hacer unas propuestas de soluciones para la situación actual de las bibliotecas públicas municipales, no solo aquí en la región de Texcoco, sino en todo el Estado de México. Siguiente, por favor. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Danais, por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Nuestra siguiente ponente nos va a hablar, Flor Moreno Salazar, nos va a hablar de la importancia de la Feria de Literatura Infantil y Juvenil en Texcoco. Flor es escritora, investigadora
doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense con el proyecto Prácticas Lectoras de los Escritores de Literatura Infantil y Juvenil del Valle de Toluca, 1998 a 2023. Muchas gracias, Walter, por darme la palabra. Gracias, Alfredo, por la invitación, por recibirnos siempre tan cálido. Y también gracias a los asistentes por estar aquí presentes para escucharnos. Quisiera comenzar diciendo que este trabajo, aunque mi proyecto de investigación en la estancia no es Texcoco, sino el Valle de Toluca, me ha servido para reflexionar desde un punto de vista interdisciplinaria esta relación de cómo se construyen las prácticas lectoras y los procesos culturales, no solamente en Toluca o en el Valle de Toluca, sino también en otros territorios, y cómo la lectura va territorializando, cómo se van compartiendo esos territorios, Texcoco, Toluca, que tiene pues una relación muy amplia tanto en lo histórico como en lo cultural. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, me permití escribir unas reflexiones, entonces las leo, pero también comparto algunos comentarios. En el complejo entramado del ecosistema del libro en el Estado de México, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Texcoco ocupa un lugar singular en el estudio de los procesos culturales del Estado de México. Como todas las ferias del libro, esta feria representó un espacio donde confluyen diversos actores y prácticas vinculadas a la lectura, configurando así la conceptualización del cronotopo particular, entendido este cronotopo como la unidad de espacio y tiempo que da sentido a la experiencia lectora de los niños y de los jóvenes. Esta ponencia busca reflexionar en torno a dicho cronotopo, como una vía para comprender la importancia simbólica, social y cultural que tiene esta feria o que tuvo esta feria en la construcción del imaginario lector infantil y juvenil. Bueno, el concepto de cronotopo fue formulado por Mikhail Bakhtin y permite comprender cómo el tiempo y el espacio no son simplemente marcos externos, sino elementos formadores de sentido en cualquier manifestación cultural. Según Bakhtin, el cronotopo es la correlación esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. Y aquí es donde confluye la interdisciplina, porque aunque el cronotopo en términos de estudios literarios se utiliza para la configuración del espacio temporal en las obras literarias, en esta inquietud por preguntarnos acerca de la lectura y acerca específicamente de la lectura literaria, que decimos que transforma, y en esta pregunta de, bueno, pero ¿cómo es que transforma? ¿Cómo es que realmente incidimos? ¿O cómo se crea un espacio cultural, un ambiente, un entorno, no solamente, digamos, de compartir una experiencia cultural, sino específicamente literaria en las ferias del libro dedicadas a niños y jóvenes? Entonces, este cronotopo es una posibilidad de concebir la unidad de tiempo y espacio específica que sucede en un proceso cultural que provoca una experiencia de lectura, pero vuelvo a decirlo, no solamente una lectura en general, sino una lectura literaria y específicamente en niños y jóvenes. Es así como pues me atrevo a proponer esta conceptualización de un cronotopo para poder nombrar esos procesos culturales en un determinado tiempo. En este caso, pues de la Feria de Literatura Infantil, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Texcoco. Aplicado a eventos culturales como las ferias del libro, el cronotopo no solo estructura la experiencia, sino que crea un tipo específico de relación entre los sujetos y sus prácticas, un tiempo concentrado y simbólico, un espacio de confluencia y diálogo. Tal como señala Sebastián Rivera, aquí presente en la mesa, en el libro En donde están los lectores, el ecosistema del libro es un sistema complejo y dinámico, donde cada integrante, escritores, lectores, promotores, instituciones, editoriales,
cumple una función específica en una red de relaciones sociales, políticas y económicas. En este contexto, los niños y jóvenes participan principalmente como lectores, pero también como escritores y sujetos de mediación y formación lectora, en espacios tanto formales como informales. La siguiente, por favor. Es precisamente en este contexto, es precisamente la literatura infantil y juvenil la que permite que la infancia y la adolescencia se reconozcan como sujetos de derecho, cultura y lenguaje. Teresa Colomer afirma, la cito, que la literatura infantil no solo ofrece mundos posibles para imaginar, sino que introduce a los lectores en los discursos culturales de su sociedad. Termina cita. En este sentido, la literatura infantil y juvenil, mejor conocida como LIJ, no es un mero producto de consumo, sino una herramienta crítica que articula experiencias lectoras significativas desde la ficción, la estética y la reflexión ética. Las ferias del libro dedicadas a este tipo de literatura contribuyen a crear las condiciones necesarias para que esa experiencia ocurra de forma colectiva, accesible y festiva. Desde una perspectiva sociocultural, la Feria del Libro constituye un espacio de interacción plural. No solo se trata de un mercado del libro, sino de un evento que articula diversas dimensiones: lo educativo, lo artístico, lo lúdico y lo comunitario. En palabras de nuestro compañero Roberto Urra, que también sacó la cita del libro Donde están los lectores, que tenemos aquí, lo podemos encontrar. Las ferias del libro son eventos masivos que buscan convocar a un amplio público a través de la oferta del libro, pero también mediante conciertos musicales y otro tipo de actividades culturales que demandan una cobertura de los medios. Termina la cita. Esta característica evidencia el carácter híbrido y multifuncional de estos espacios, donde convergen lógicas de mercado y lógicas culturales. De esta manera, las ferias del libro son espacios en movimiento que revelan las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas de su tiempo. Particularmente, las 2 ediciones de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Texcoco, realizadas en 2022 y 2023, respondieron a la política pública de promoción de la lectura impulsada por la Secretaría de Cultura Federal y Estatal, como parte de una agenda cultural centrada en los derechos de la infancia. Si bien la Feria del Libro de Texcoco se ha llevado a cabo durante más de una década, estas 2 ediciones representaron un cronotopos en su historia, es decir, una unidad espaciotemporal que da un significado literario. Cabe destacar que la edición de 2025 se llevará a cabo del 3 al 6 de julio y mantiene el enfoque de política cultural pública centrada en la infancia y la juventud. Entonces, ¿qué tienen de especial las ediciones 2022 y 2023 de esta feria frente a otras ediciones y otros contextos? La clave está en su enfoque temático y territorial. Al centrarse de manera exclusiva en la literatura infantil y juvenil, estas ediciones permitieron concentrar esfuerzos en el diseño de actividades, talleres, presentaciones y mediaciones acordes a las necesidades, intereses y lenguajes de los más jóvenes. Además, Texcoco, como un espacio cultural con gran valor histórico en el Estado de México, proporcionó un escenario simbólico significativo, un punto de encuentro entre la tradición y la innovación, entre la historia regional y las narrativas contemporáneas dirigidas a las nuevas generaciones. Aunque la Feria del Libro se sigue realizando en formatos más generales, con secciones o espacios dedicados a la infancia, la concreción de 2 ediciones específicas de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Texcoco permite reflexionar desde una perspectiva interdisciplinaria sobre su impacto. Aquí es donde el concepto de imaginario social adquiere relevancia. De acuerdo con Castodrialis, el imaginario social es el conjunto de significaciones que hacen posible la existencia de una sociedad en tanto orientan las acciones, las instituciones y la experiencia colectiva. Este imaginario no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una creación activa que moldea lo posible y lo deseable.
Por su parte, Chartier señala que las prácticas lectoras no existen al margen de las representaciones que las justifican, las legitiman o las transforman, y estas representaciones son una dimensión fundamental del imaginario social. La Feria del Libro Infantil y Juvenil de Texcoco, al visibilizar a los niños y jóvenes como sujetos culturales, refuerza un imaginario donde leer es una forma de ser en el mundo, independientemente de su obligatoriedad. Como subraya Michel Petit, leer en la infancia no es un simple aprendizaje funcional, es una entrada en el universo del lenguaje, en la posibilidad de decirse, de pensarse y de comprender el mundo. Esta dimensión íntima y formativa de la lectura se potencia en eventos como las ferias del libro, que convierten el acto de leer en una celebración compartida. Además, Texcoco posee una importancia histórica que potencia su papel como sede de este tipo de eventos. Fue el centro de poder cultural y político de Nezahualcóyotl en el siglo XV, considerado como uno de los máximos exponentes del humanismo prehispánico. Esta ciudad, rica en simbolismo y memoria colectiva, ha sido durante siglos un referente intelectual, artístico y espiritual, con una tradición que conecta lo ancestral con lo contemporáneo. Culturalmente, Texcoco ha logrado conservar y resignificar sus raíces, convirtiéndose en un territorio fértil para la creación, la investigación y la divulgación cultural. En este sentido, organizar una feria del libro infantil y juvenil en esta ciudad no solo implicó un acto de difusión de la lectura, sino también una reivindicación del valor simbólico del territorio como un espacio de proyección cultural. Y yo insisto, como un espacio en una unidad de tiempo y espacio que significó la creación literaria y poética para nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Nuestro tercer ponente no necesita mayor presentación. Alfredo Peñuela Rivas nos va a hablar de Bicho Rosa, una editorial texcocana hecha por mujeres y para mujeres. Alfredo Peñuela es el doctor en Humanidades por la UAM Coajimalpa, escritor y director de este centro. Doy la palabra a nuestro ponente. Gracias, Walter, gracias, colegas, por su visita. Esta es su casa y siempre me gusta mucho que tengamos este tipo de mesas que nos hacen reflexionar sobre, híjole, es que te escuchaba ahorita, Flor, y iba a decir sobre los temas que tienen que ver con el ecosistema del libro, para eso estamos acá, pero me pongo a pensar en todos los temas culturales, ¿no?, que nos atañen, y como yo tengo esta rara doble o triple función de que soy investigador, pero soy funcionario de la cultura, y además para colmo soy escritor, entonces, y músico, dice acá Sebastián, pues me toca estar parado, ¿no?, en distintos escenarios, y ahora hablamos, ahorita que vengamos las preguntas, hablamos de la Feria del Libro. En el ramo de las editoriales, que es, bueno, la creación del cómo se hacen los libros una vez que son escritos, pues hay mucho de qué platicar. Yo cuando conocí a Sebastián, voy a hacer este pequeño antecedente. Estás haciendo la investigación de los libros del Volador, ¿no?, del Zócalo, y me acuerdo que me apasionó mucho, me pareció muy apasionante, pues, cómo él me explicaba que estos libros que se vendían en esta especie de mercado que había en el Zócalo, ahí donde está ahora la Suprema Corte, pues eran básicamente quienes los escribían, los editaban y los vendían, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me toca hablar de las experiencias editoriales y pareciera que las respuestas a las experiencias editoriales son precisamente como que fueran inmutables, ¿no? Como que uno ve las editoriales ahora, las grandes editoriales y las editoriales independientes, y parecía que en México siempre hubo editoriales y tampoco esto es cierto, ¿no? Todo va a través de unas prácticas que tienen que ver con dos cosas. Una, las necesidades sociales, finalmente, de consumo intelectual, y dos, pues las necesidades propias del entorno, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre los
pintores del exilio español y su impacto en México. Y bueno, ahí también pude ver cómo todos estos, muchos de los pintores, ya no hablemos nada más de los escritores y los editores, vinieron a influir en la naciente industria editorial mexicana en el siglo XX. Hay nombres, súper importantes como son Vicente Rojo, nada más por mencionar a uno de ellos, ¿no? Luego viene el tema de las editoriales independientes. Cuando me invitan a participar en el libro de ¿Y dónde están los lectores? Pues ya sabemos, los números oficiales son desalentadores, por lo general son incorrectos, y por eso es que un trabajo como este que nos ocupa y como el de este equipo es importante, porque visibilizan cosas. Entonces, me tocó, en aquel entonces escribí yo un artículo sobre un caso de éxito que es la cofradía de coyotes en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Y esto, hago esta introducción para hablar de este tema, porque entonces la reflexión a la que llego un poco es esa, ¿no? Bueno, como decía Einstein, ¿no? Si estamos haciendo las mismas cosas todo el tiempo, pues vamos a obtener los mismos resultados. Y estas editoriales, como el caso de la Cofradía de Coyotes y ahora de Bicho Rosa, bueno, es gente que intenta hacer cosas distintas, ¿no? Es gente que intenta hacer cosas distintas y no estoy diciendo que al hacer cosas distintas se vaya a tener éxito o no, pero puede ocurrir. Y cuando estas chicas las conocí y se acercaron a platicar conmigo, yo ni siquiera, he de confesar, conocía su existencia y pues me pareció muy apasionante lo que trabajaban, ¿no? Lo que trabajaron y lo que han hecho. Aquí me disculpo porque yo como hombre, varón, no me gusta hablar de los temas que atañen a la producción de las mujeres. Creo que tendría que entrar precisamente en el plano de trabajo de las mujeres, pero me permito hacerlo ahora porque la experiencia me parece fascinante de lo que estas chicas están haciendo y lo hablé con ellas y les comenté que iba a exponer esto. ¿Podemos poner la primera? Gracias. Bueno, un poco de contexto, ¿no? De manera oficial, esto es según las estadísticas oficiales, existen en México 166 editoriales identificadas como independientes, ¿sí? Y de estas se supone, cifras oficiales, que nada más hay 16 en el espacio conocido como el Estado de México, ¿no? En la entidad. Bueno, pues según algunos editores, como Eduardo Villegas, que es el de Cofradía de Coyotes, hay más de 60, y según el proyecto El Ecosistema del Libro, pues hay más de 200. Entonces podemos ver que no vamos a detenernos ahorita en las características que tienen y por qué se consideran editoriales o no, pero sí podemos ver que es un fenómeno del cual ofrece mucho campo de estudio y de investigación y sobre todo mucha área distinta, ¿no? De la que… Perdón, ahora sí que me adelanté a leer. ¿Qué pasa con las editoriales independientes, no? Bueno, obviamente este fenómeno está relacionado al alejarse de los grandes mercados, etcétera, ¿no? No sé quienes hayan tenido la experiencia de publicar en una editorial grande o quienes la hemos tenido, pues es un relajo que de repente tiene que ver con leyes que van más con el mercado que con la calidad editorial y demás. La que sigue, por favor. En esta filmina, me disculpo, aquí están los datos que yo les había comentado hace rato. No, la anterior, es que creo que ahí estaban, ¿no? Los datos de los números. Bueno, ahora, ¿qué pasa con Bicho Rosa? Ahora sí la que sigue. Este editorial de Bicho Rosa surge como, y aquí voy a hablar un poco de mi experiencia como gestor de este lugar. La pandemia trajo cosas muy terribles, pero también trajo cosas muy creativas. Entonces me ha tocado trabajar con algunos colectivos de artistas, pintores, que durante la pandemia hicieron mucha producción muy interesante, ¿no? Y este fue el caso de Bicho Rosa, ¿no? Que decían, son un par de hermanas, las hermanas Trueba, Paola y Salma. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Y de repente se unen a la tarea de hacer esta editorial, ¿no? Y además la idea que ellas planteaban es que además puede ser rentable, ¿no? Esa era lo que hicieron. La que sigue, por favor.
Ellas lo trabajan en torno a 3 ejes, dice el amor por la lectura como un espacio de libertad. Esta idea me parece muy interesante. Y bueno, la necesidad urgente de confortar un mundo literario dominado por el machismo. Y aquí, bueno, mundo literario podemos hablar de muchos mundos más, ¿no? Y visibilizar el trabajo de las mujeres. Yo me acuerdo, seguramente muchos de ustedes se acordarán, de una vez que sacaron un libro de Elena Garro, y creo que fue Tusquets o alguna editorial así, de estas grandes, y el cintillo decía una cosa espantosa como esposa de Octavio Paz, amante de no sé quién, por ahí lo tengo, le tomé la foto porque era una cosa asquerosa, y estábamos hablando de una de las escritoras más sobresalientes del país, ¿no? Entonces esto nada más para hablar del machismo en el mundo editorial. Y bueno, este deseo de construir un entorno laboral justo y digno para las mujeres de la industria literaria. ¿Qué hicieron? La que sigue, por favor. Bueno, pues lanzaron una convocatoria para hacer un libro que se llamó El cuento de ser mujer. Y la convocatoria estaba abierta a mujeres mayores de 18 años interesadas en narrar, ¿sí? Y a través de la ficción alguna experiencia. Lanzaron la convocatoria y bueno, pues ¿qué pasó con la convocatoria? La que sigue, por favor. Pues tuvieron 900 cuentos, recibieron 900 participaciones, es una maravilla. Yo les digo, estoy fascinado con esta experiencia, y ahí vemos a quienes ganaron, ¿no? En esa lámina se seleccionaron 10 cuentos y nace el primer libro de esta antología, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Porque bueno, uno piensa, se lanza una convocatoria, y aquí es donde quiero hablar de la parte de la gran creatividad de las hermanas Trueba, porque todos los que estamos acostumbrados, bueno, se lanza una convocatoria para un concurso, para una participación, la lanzamos, no quedamos y ya nos olvidamos de esto, ¿no? No, sucede que el libro y esta convocatoria pues generó una comunidad de mujeres escritoras y de mujeres lectoras, ¿sí? Una comunidad que circula sus textos, que se comunican entre ellas, que leen, que consumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, se presenta este hermoso libro, lo presentamos aquí en Casa del Constituyente, por supuesto, ¿sí? Y pues es una gran experiencia porque además los textos son muy buenos, y bueno, pues la primera edición ya se va a agotar, que esa es otra cosa maravillosa, ¿sí? Para empezar a pensar en cómo vendemos los libros, cómo los hacemos, etcétera, etcétera, pues es un gran éxito, ¿no? Y preguntemos a los que hemos publicado, cuántos tardamos luego en desplazar los libros. Bueno, esta se va a agotar. En números, la que sigue, por favor. 2,000 ejemplares vendidos en la primera edición, participación en 2 ferias del libro nacionales, presentaciones en 4 estados de la República, reseñas entusiastas y, como les decía, una comunidad activa, ¿no? Y por último, pues el futuro, la que sigue, los proyectos. Van a hacer una rama de literatura infantil que se llama La Bichita Rosa, una novela corta ambientada en la Ciudad de México y una biblioteca de bolsillo que es una colección de frases. Entonces tienen Bicho Rosa para rato. Y como ya tengo que terminar, la última, me voy a las conclusiones. Estas son las conclusiones de las autoras, de las creadoras. Esto los voy a leer. Estos logros no solo celebran un libro, sino que validan algo más importante. La literatura mexicana escrita por mujeres interesa, emociona y se vende. Bicho Rosa Editorial es una prueba viva de que lo que puede suceder cuando se juntan el talento, el compromiso y la convicción política de transformar el mundo a través de la literatura. Desde Texcoco, para todo el mundo, apostamos por autoras mexicanas, por condiciones de trabajo justas y un futuro editorial donde la igualdad no sea una excepción, sino la regla. Y yo agregaría estas conclusiones, pues tal vez lo que estamos necesitando de repente es pensar cosas distintas en el mundo editorial, ¿no? A mí me agrada mucho esta experiencia y por eso es que la vengo a compartir. Y la última, para despedirnos con ellas, ¿no? Que estuvieron aquí y se presentaron. Muchas gracias. Y vamos a tener a nuestro último ponente, que nos va a presentar, Sebastián Rivera Mir, quien nos va a presentar
Editar desde Texcoco, los desafíos de las conexiones globales. Sebastián Rivera Mir es académico, pertenece al Colegio Mexiquense, es miembro del Seminario de Historia Contemporánea y trabaja como línea de investigación prioritaria la historia de la educación y la cultura. Entre su producción académica destaca el libro Militantes de Izquierda Latinoamericana en México, 1920-1934, y Prácticas Políticas, Redes y Conspiraciones, editado por el Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doy la palabra a nuestro ponente. Gracias, Walter, por la presentación. Gracias, Alfredo, por el espacio y a los organizadores, a quienes están acá, que vinieron también desde Sinacantepec hasta Texcoco, que es un recorrido largo. ¿Ustedes saben cuántas editoriales hay en Texcoco? Yo tampoco, no tengo idea. No tengo idea porque hay un proceso que Alfredo ya nos graficaba un poco, que es muy dinámico. Van cambiando, van modificándose muy rápido. Editoriales aparecen, desaparecen. Quizás las bibliotecas son un poco más estables, pero los escritores, los otros actores del mundo, las librerías, los otros actores del ecosistema del libro son tremendamente volátiles. A veces una revista puede durar un número, 2 números, o 50 años, digamos. Tenemos muchas diferencias en este mundo del ecosistema del libro, y lo que quería presentar hoy era un retrato, tal vez muy parcial, muy momentáneo, muy móvil, de lo que significa de alguna manera la edición en el estado, en Texcoco. Y una de las variables que he tomado para hacer esa presentación tiene que ver con las conexiones. Enfatizar cómo a pesar de que Texcoco tiene pocas editoriales, estas luchan y se esfuerzan por tener unas conexiones como tenía La Papa en su momento o como tenían los distintos actores como la editorial que nos acaba de presentar Alfredo. Pero vamos a comenzar por los números, las cifras duras. No sé si alcanzan a ver los números, pero estos son los libros producidos en Texcoco, lanzados en Texcoco durante el 2017, 2018 y 2019. No sé si se alcanza a ver, no. 91, 101, 91 el 2017, 101 el 2018 y 57 solamente el 2019. Como ven, la producción es bastante pequeña. Es una producción que estamos hablando que es, en términos generales, es más o menos lo que produce una editorial intermedia, es más o menos la producción global para Texcoco. Pero ahora podemos ir a cosas más interesantes que tienen que ver con cómo se distribuye, por lo menos el año 2017, este espacio editorial. Y vemos cómo la Universidad de Chapingo es el gran productor de libros con 49 de estos 91. O sea, más de la mitad de los libros de Texcoco los hizo la universidad. Y aquí tenemos otros actores, no sé si los leo rápido, no sé si alcanzan a ver, pero el Centro de Estudios Históricos y Sociales de Texcoco, Lorenzo Boturini, no sé si lo conocen, Colegio de Posgraduados, el Comité de Acción para el Saneamiento del Ambiente, que publicó 1, La Torre del Vigía, publicó 14 libros ese año, Molino de Letras, tiene 2, un actor que tendemos a olvidar casi siempre en estas investigaciones, pero que tiende a ser crucial, que es la Diócesis de Texcoco, publicó 2. Y después tenemos a Ofelia Hernández, el Programa Mexicano del Carbono, y a María Ramos Escamilla, que es la 4ª actora editorial de Texcoco durante el año 2017. Es una persona. Porque en realidad uno de los fenómenos que más tenemos en el mundo editorial no tiene que ver con la proliferación de los transnacionales ni con las editoriales independientes, sino que con la autopublicación. Ese es el gran fenómeno que estamos viviendo hoy en día. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actores
y hacia el 2018 vamos reduciendo la cantidad. Sigue ahí presente la universidad, ya no sigue con más o menos la misma cantidad, digamos, de ser el gran actor, pero hay algunos que empiezan a desaparecer. Sin embargo, tenemos la mantención de Molino de Letras, tenemos solamente alguien que se autopublica, no hay mucho más, y entonces pasamos fundamentalmente a el momento más alto dentro de la elección en el Estado, en Texcoco durante este periodo, para caer en el año 2019 a simplemente 5 actores. En ese año solo 5 de estos distintos editores e instituciones lograron sacar libros, en este caso la Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria, el Colegio de Posgraduados, el Comité de Saneamiento, el Comité de Acción para el Saneamiento del Ambiente, el Programa Mexicano del Carbono y la Universidad Autónoma Chapingo. Como ven, casi tenemos durante ese año solo la publicación de instituciones vinculadas a la universidad, de alguna u otra forma. Entonces, esto era importante, me parecía muy llamativo, cómo se va retrotrayendo la bibliodiversidad, cómo se va retrotrayendo, digamos, todos los procesos que asocian la lectura y el libro a poder tener muchas alternativas. Lo que tenemos en Texcoco hacia el 2019 es realmente dramático en términos de actores. Ahora, todas estas cifras vienen de algo que es muy particular, que es el ISBN. Entonces, hay que mirarla también con pinzas, porque muchas veces las grandes publicaciones, los actores que están editando desde la independiente, no pasan necesariamente por el ISBN, por lo tanto hay todo como en todas las cifras de lectoría, hay un margen oscuro que no conocemos. Aquí traje algunas cosas que me parecían interesantes de la Universidad Autónoma Chapingo, que es la predominancia de lo que se publica finalmente en Texcoco, que ya no es la papa necesariamente, pero sí es el maíz como el gran actor de esto. Y tiene que ver con algo que planteaba Walter hace un rato, que es este predominio de lo identitario. El maíz es parte de la identidad, a diferencia de otros cultivos. Entonces el maíz actúa como uno de estos grandes, no cronotopo, sino que simplemente topo. Un tema, es la temática que más se establece. Y aquí, junto con otros actores vinculados a la universidad, tenemos Molino de Letras, que traje esta diapositiva porque nos vincula con un actor que marca también el proceso editorial dentro de Texcoco y dentro del Estado incluso, que es la Feria del Libro Chapingo. Y justamente durante estos últimos años, ha tenido bastantes problemas para realizarse, ha estado bastante conflictos, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Molino de Letras esta editorial revista está asociada a estos procesos que tienen que ver con cómo las ferias del libro se transforman para muchos actores, muchos lectores, en la única y casi exclusiva forma de acceder al libro. Pero como les decía, si nos quedamos en el ISBN, no vamos a entender nada del mundo del libro, porque en realidad los libros circulan por otros lados y no necesariamente por los lados oficiales. Y México, según Texcoco Literatura, México ocupa el primer lugar en la venta de libros piratas. Eso no está ni en el ISBN ni en ningún lado. Entonces hay que contemplar esa otra variable. Y entonces hay algunos actores que quería yo destacar, un poco dialogando también con lo que planteaba Alfredo hace un rato. La importancia de la editorial, de la edición feminista en los últimos años es brutal para comprender los intentos que se están haciendo en relación con las editoriales independientes. Aquí les traje una revista que funcionó hace algunos años en Texcoco que se llama Las Libres, ni devotas ni sumisas, rebeldes, libres y lectoras. Como pueden ver, ahí hay unas temáticas diversas, no me acuerdo cuántos números exactamente tiene, pero hay toda una apuesta por el feminismo latinoamericano conectado con distintos actores del sur global o incluso con actores
Francia en este caso. Esta editorial, revista, se organizaba con una dirección editorial, con un departamento de dictaminación, y uno de corrección y un equipo de redacción en el que se incluían mujeres. Fíjense la diseminación por distintos lados que tenía esta revista, que es San Luis Potosí, Puebla, Guadalajara, Francia, Guatemala y especialmente Texcoco. Tenemos esas conexiones globales a partir de este proceso. Después tenemos otra editorial que les traje, que también, dando cuenta un poco de este impulso feminista, que se llama Eterno Femenino, que es una editorial que tiene 250 títulos de diferentes géneros literarios. Y además tiene vínculos, no solo dentro de Estados Unidos, sino dentro de México, sino que también con Estados Unidos, América Latina y Europa. En este caso tiene una concentración con el mundo de con el consumo de productos canábicos, y tiene uno de sus clásicos. Aquí otra, para ir hacia el cierre, que me parecía y me llamaba la atención mucho porque se llama Monte Perdido Editorial, no sé si la conocen. Los muchachos tienen un café aquí cerca, un café que funciona como librería también, pero ellos apuestan, para dar cuenta de esta diversidad y de estas conexiones que se están dando, por la venta a través del Amazon Kindle. O sea, uno cuando piensa a veces en las editoriales independientes dice, bueno, esta pequeña producción que se mueve de mano en mano y de boca en boca, pero aquí tenemos a alguien que está apostando desde la edición independiente por las grandes canales de distribución, como puede ser quizás este monstruo que mucha gente odia en relación con el consumo de libros, pero que en este caso sirve para estos actores para ir dando cuenta de sus procesos. Y finalmente, una invitación, porque todo esto, digamos, porque me queda un minuto, pero ya que estábamos hablando de las ferias hace un rato, quería dar cuenta también de esto que se está haciendo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que está inaugurándose hoy día y va a estar hasta el 6 de julio, que es la Feria de Artes y Letras, que es de alguna manera una especie de recuperación de lo que era la feria infantil y juvenil, de alguna manera, y que busca conectar ya no solo al público que lee vía libros, sino que también a quienes usan otros dispositivos, otros espacios para desarrollar estas conexiones creativas. Lo traje esta diapositiva un poco para dar cuenta de esta vivacidad, que a veces tendemos a ver las cifras y decir, bueno, es que no pasa nada, no hay nada. Pero en realidad cuando uno observa desde abajo, cuando uno se mete en estos procesos sociales y culturales, va viendo cómo hay diversas manifestaciones que buscan promover la lectura y que buscan ir creando mayores lectores cada vez. Muchas gracias.